En el anterior capítulo de Makane, Nukumizu y Komari tuvieron un encuentro de infarto con Sikiya vestida de zombie, pero resulta que solo quería ayudar al club de literatura a rellenar un formulario del cual podrían haber sido descalificados. Continuamos con Capítulo 1, Parte 2. Poco después del ataque de Sikiya-san. Estaba sentado en un banco en el patio donde me llamaron, mirando fijamente el cielo de la tarde. El Festival Tsubabuki de este año se llevará a cabo el 31 de octubre, coincidiendo con el día de Halloween. Como resultado, hay muchas clases que planean proyectos con temas de Halloween. Según Sikiya-san, los miembros del consejo estudiantil también usarán disfraces relacionados con el evento. Me estremecí cuando una ráfaga de viento sopló a mi lado. A mediados de octubre, la temperatura por la tarde es bastante fría. El verano había sido reemplazado por completo por el otoño, y el crepúsculo que cubrió rápidamente el cielo me hizo sentir un poco incómodo. Entonces, de repente, me ofrecieron una lata de café mientras disfrutaba del cielo de la tarde. Nukumizu, te gustan los dulces, ¿verdad? ¿Está bien el calor? Oh, sí, muchas gracias. La persona sentada a mi lado es el presidente del club de literatura, Tamaki Shintaro, un estudiante de tercer año. El café enlatado que recibí estaba demasiado caliente, así que lo moví suavemente de un lado a otro entre mis manos. Lamento haberte llamado tan de repente. Debes tener algo que hacer, ¿verdad? No, he terminado con mi asunto. Sikiya-senpai, quien es del consejo estudiantil, vino a la sala del club. Ah, esa chica. No creo que venir a la sala del club haya sido la elección correcta. Bushou se rió entre dientes significativamente y abrió la tapa de su café negro. Me intrigó la expresión inusual de Bushou. ¿Ha pasado algo en el pasado con Sikiya-senpai? Bueno, algo así. Me disculpo por dejarte los preparativos del festival Tsubabuki. No pienses demasiado en eso. En cambio, Komari parece más entusiasta. Así es. En este festival Tsubabuki, Komari está extremadamente entusiasmada con la exhibición del club de literatura. Aún así, todavía no podía decidir sobre el tema, y especialmente en los últimos días, estaba murmurando para sí misma, lo que le daba un poco de miedo. Es cierto que Komari-chan hizo lo mejor que pudo, entonces, de lo que estoy hablando es, Bushou bebió su lata de café para humedecer su garganta. Ya conoces las reglas de nuestra escuela con respecto a las actividades del club, que los estudiantes de tercer grado se jubilarán en octubre, ¿verdad? Sí, más o menos. Me parece haber escuchado historias como esa. La preparatoria Tsubabuki era una escuela preparatoria, y si los senpais se retiraban a estudiar para los exámenes, aún sería demasiado tarde. El club de literatura no es tan estricto, pero la disciplina sigue siendo muy importante. Tanto Koto como yo estamos tomando el examen de ingreso y estoy pensando en retirarme después del festival Tsubabuki. Los estudiantes de primer año tomarán la iniciativa de preparar el festival Tsubabuki. Me preparé para ello al principio del segundo semestre, cuando Bushou me lo comunicó. Solo han pasado 6 meses desde que entré a esta preparatoria. Pero para los alumnos de tercer año, su vida escolar está a solo unos meses de distancia. Bushou luego continuó hablando en un tono serio. Naturalmente, el presidente del club también será reemplazado. Te pedí que viniera porque quería pedirte un favor, ya veo, así que eso es de lo que quería hablar. Luego enderecé mi espalda. No está en mi naturaleza ser presidente del club. No, pero si él insiste, estoy pensando en pedirle a Komari-chan que sea la próxima presidenta del club. Bushou me miró con una mirada extraña ya que estaba a punto de levantarse inconscientemente. ¿Qué te pasa? Ah, no, creo que está bien. En cierto sentido, creo que fue la decisión correcta. Komari fue la primera en unirse entre los alumnos de primer año y tenía fuertes sentimientos por el club. El único problema es la propia Komari. Entonces, quiero que apoyes a Komari-chan como vicepresidente, ¿puedo dejarte la tarea a ti? No me importa, pero Yanami-san no es más adecuada para este puesto ya que ambas son chicas. Al escuchar mi propuesta, Bushou hizo una mueca de preocupación. Yo también lo he pensado. Esa chica, si algún día consigue un novio, creo que se convertiría en un miembro fantasma, ¿verdad?
Sin duda, lo haría. En ese caso, Komari y yo podemos manejarlo. ¡Qué alivio! Estábamos preocupados por Komari-chan después de graduarnos. Espero que ser presidenta del club le ayude a ganar un poco de confianza mientras siga aquí. Ya veo. Al hacer de Komari la presidenta del club, la gente que la rodea hará lo mismo. Comenzando con el festival Tsubabuki, se supone que Komari ganará experiencia cuando los estudiantes de tercer año se gradúen. ¿Busho ya le ha dicho a Komari sobre convertirse en la próxima presidenta del club? Sí, ya le pregunté la semana pasada. Solo recibí una respuesta anoche de que estaba dispuesta. Sin querer sonreí cuando vi la mirada de ansiedad no disimulada en el rostro de Busho. ¿Estás realmente preocupado por Komari, no es así? Sí, estoy preocupada. La voz de una chica se escuchó arriba de nosotros quienes estábamos sentados en un banco. Tsukinoki-senpai apareció de repente y sacudió mi hombro por detrás. Uba, ¿qué te pasa de repente? Porque me preocupa graduarme y dejar sola a Komari-chan. Mejor aún, tal vez debería quedarme en la preparatoria por otro año. Koto, lo que dijiste no era en serio, ¿verdad? Busho, su tono es serio. Este tipo sigue siendo un gran trabajador. Tsukinoki-senpai lo escuchó pero simplemente lo ignoró, luego se sentó al otro lado de Busho, interponiéndome entre ellos. También apoyo a Komari-chan para que sea la próxima presidenta del club. Todavía estoy preocupada por ella ahora, así que espero que gane algo de confianza a través del festival Tsubabuki. Fe en Komari, ¿era esa la razón por la que los estudiantes de primer año se preparan principalmente? Entiendo su preocupación por Komari, que no puede hablar bien con nadie más que con los miembros del club de literatura. Nukumi-sukun. Estaremos tras bambalinas en el festival Tsubabuki de este año, así que cuida a Komari-chan. Por favor, sé amable con ella. Sí, dentro de los límites de lo que puedo hacer. Esa chica prefiere el pudín que el helado. Por favor recuerda cuidadosamente, ella no puede tomar café. La parte verde del puerro es un poco amarga, así que córtalo finamente, ¿de acuerdo? Puerro. Lo tendré en cuenta cuando haga sopa de cerdo con miso. Aunque sé si habrá una oportunidad de hacer uno. Tsukinoki-senpai miró hacia el cielo mientras cruzaba los dedos y tenía lágrimas en las comisuras de los ojos. Shintaro. No creo que me vaya a retirar de las actividades del club. Creo que puedo equilibrar el estudio para el examen de ingreso si me esfuerzo lo suficiente. Apenas progresas en estudiar para el examen antes de que puedas equilibrar los dos. En serio, si esta conversación continúa, va a hacer un agujero en el estómago de Busho. Entonces cambié forzosamente de tema. Por ahora, solo necesitamos terminar el festival Tsubabuki de manera segura. Sí, una semana después de que finalice el festival Tsubabuki, se celebrará la primera reunión de presidentes de clubes bajo la nueva estructura. Tengo un informe sobre las actividades de la primera mitad del año y también necesito tu ayuda. Está bien, entiendo. Si es algo que puedo hacer. Reunión de presidentes de clubes. Una vez al mes, cada representante de todos los clubes se reúne para una reunión. La mera idea de que Komari asistiera a una reunión llena de estudiantes de segundo año era demasiado inquietante. Entonces te dejo todo a ti. Por supuesto, si algo sucede, puedes contactarme en cualquier momento. Ah, por favor espera un minuto. Detuve a Busho, quien estaba a punto de ponerse de pie. El club de literatura no tiene un consejero, ¿verdad? Escuché que no podemos participar en el festival escolar si no tenemos uno. El problema del maestro supervisor, Sin embargo, solían pasar muchas cosas. ¿Alguna vez le sucedió algo no solo a Sikiya-san, sino también al maestro supervisor? Tsukinoki-senpai intercambió miradas con Busho antes de abrir la boca. Dejemos el pasado a un lado. Dado que los alumnos de primer grado se encargarán de eso a partir de ahora, ¿qué tal si le pides a un maestro cercano a ti que sea tu maestro supervisor? Un maestro cercano. Incluso mi propia maestra de salón no puede recordar mi cara, y no existe tal maestro. Sin embargo, es difícil pedirle a un maestro que no conozco en absoluto que sea un consejero para el club. Está bien, lo pensaré. Respondí y revolví una lata de café que se estaba enfriando.
por ahora, decidí dejarlo de lado. Esa noche, estaba sentado en mi escritorio estudiando en mi habitación. En el segundo semestre, los profesores de la preparatoria Tsubabuki parecen estar poniéndose serios. La cantidad de tareas está aumentando constantemente. Después de completar mi tarea de Matemáticas 1 y las preguntas de práctica de inglés, recordé la conversación que tuve con los presidentes. Komari será la próxima presidenta del club. No había duda de que el club de literatura era un lugar importante para ella. Si Komari va a hacer lo mejor que pueda, también debería hacer lo que pueda para ayudarla. Como para interrumpir mis pensamientos, mi hermana menor, Kayo, quien estaba leyendo un libro, me miró mientras se inclinaba. Por cierto, ella está sentada en mi regazo. Por cierto, Oni-sama, ¿cómo ha estado tu situación últimamente? ¿Últimamente? Ni siquiera sé por qué mi hermana menor está sentada en mi regazo, o por qué está leyendo un libro allí. Quizás, incluso ni la misma Kayo lo entienda. Bueno, se renovó el baño de la cafetería y se cambiaron las tuberías de agua. ¿El suministro de agua, Kayo respondió con una expresión sutil. Sí. Así que revisé para ver cómo cambiaba el sabor. Entonces, ¿cómo estuvo? Resultó ser como el agua corriente del grifo. Al notar que la reacción de Kayo no fue muy positiva, agregué una explicación. Sin embargo, eso no significa que no obtuve resultados. El suministro de agua en la preparatoria Tsubabuki tiene una fuente diferente a la nuestra. La diferencia de sabor también depende de la cantidad de lluvia. Así que solo encontré una pequeña diferencia en el sabor. Ya veo, eso es bueno. Entonces quiero cambiar de tema. Kayo me miró con una cara seria desde su posición sentada. Yanami-san, quien una vez vino a nuestra casa durante las vacaciones de verano, ¿cómo es la relación entre ustedes dos recientemente? Yanami Anna. Es una amiga que se unió al club de literatura sin dudarlo después de ser abandonada por su amigo de la infancia, Akamada Sousuke. A pesar de que la dejaron, todavía está alegre y optimista con sus amigos en clase, además de haber hablado mucho recientemente con Akamada y la heroína ganadora, Himemiya Karen. ¿Qué demonios? Sigo diciéndole que busque un novio, pero no veo ninguna señal de que tenga la intención de hacer eso. A menudo aparece en el club de literatura de vez en cuando, y sigue siendo la misma de siempre. Yanami venía al salón del club de literatura 1 o 2 veces por semana. Aunque la mayor parte del tiempo solo estaba perdiendo el tiempo con un conjunto de 3 cosas: quejas, dulces y tarea. Le dijiste que buscara un novio. Oni-sama, no puedes hacer eso. Kayo me pellizcó el lóbulo de la oreja, sin ocultar su expresión de frustración. Oni-sama, Kayo se siente preocupada por tu desarrollo con Yanami-san. En opinión de Kayo, ahora es el momento de que Yanami-san se enamore de los encantos de Oni-sama. No niego que Yanami está un poco loca. Lo he dicho muchas veces, pero mi relación con Yanami-san no es lo que crees que es. Ahora, aléjate de mi regazo. ¿Por qué? Kayo hizo una mueca de genuina perplejidad. Después de todo, debe ser difícil de leer en mi regazo, ¿verdad? No, todo lo contrario, me tranquiliza. Oni-sama, ¿escribiste mal la palabra immoral, de verdad? Mientras reescribía las palabras, Kayo me entregó mi teléfono celular. Además, Oni-sama recibió un mensaje de Line de Yanami-san antes. Parece ser una invitación a almorzar. ¿Invitación? No aparece nada en la pantalla de notificación. Cuando abrí la aplicación, vi un mensaje que no recuerdo en mi historial de chat con Yanami. Yana-chan, mañana a la hora del almuerzo, en las escaleras de emergencia. Dejé escapar un profundo suspiro y volteé el teléfono inteligente. Esta es la tercera llamada de Yanami este semestre. Por supuesto, esto no es un encuentro secreto entre un hombre y una mujer. La convocatoria se produce cuando Yanami quiere desahogar sus quejas. Parecía demasiado complicado, y si tan solo hubiera una buena razón para negarse. ¿Por qué se marcó como leído hace un momento? Porque Kayo lo vio primero. Ya veo, si Kayo lo hubiera visto primero, era natural que apareciera un signo de leído. Kayo, ¿por qué estás mirando mi teléfono inteligente sin permiso? Después de todo, Oni-sama no se acercó mucho a Yanami-san.
Como tu hermana menor, Caillou debe manejar bien el progreso de tu desarrollo, manejar el progreso. Tuve un mal presentimiento y cuando volví a mirar mi teléfono inteligente, ya había una respuesta para Yanami. Nukumisu, será un placer. Tengo muchas ganas de hacerlo. Inconscientemente agarré mi cabeza. No, en lugar de preocuparme por el problemático almuerzo de mañana, primero debería decirle algo a Caillou como su hermano mayor. Caillou, escucha atentamente. La próxima vez no manipule el teléfono inteligente de alguien sin permiso. Pero, la relación entre Yanami-san y Oni-sama. Sin peros. Ni siquiera quieres que mire tu teléfono inteligente sin permiso, ¿verdad? A Caillou no le importa. ¿Por qué? No, solo echa un vistazo. La contraseña es el cumpleaños de Oni-sama y el almacenamiento en la nube ya se comparte con Oni-sama, por lo que es más fácil de usar. Espera un minuto, tú Caillou, ¿qué ha hecho? Comparte almacenamiento conmigo, en otras palabras. Espera Caillou, ¿hasta dónde lo has visto? No tocaste la carpeta de materiales de estudio, ¿verdad? Un sudor frío comenzó a correr por mi frente. Caillou me miró con una gran sonrisa en su rostro mientras limpiaba mi sudor con su pañuelo. De esta manera, parece que habrá progreso. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.